Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast nuevo, Comienzo de Iglesia Bautista Gilgal. Muchas gracias por estarnos acompañando y doy la bienvenida. De este lado tenemos a... Chuy González. Perfecto, bienvenido. Y acá nos acompaña... Aniceto Peña. Excelente, ya estamos listos para seguir estudiando, seguir aprendiendo. Esto es lo bonito de cada vez que abrimos la palabra, todos somos bendecidos. No podemos decir que somos unos eruditos, que ya lo sabemos todo, porque es la primera seña de que no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, seguimos aprendiendo. Esperamos que también tú que estás viendo este video sea bendición y edificación para tu vida. Y ahora nos vamos a concentrar, siguiendo y dando secuencia también en más parábolas, ¿no? Para seguir aprendiendo y seguir creciendo, y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, del 28 al 32. Es la parábola de los dos hijos. Pero es importante ver cuándo y en qué momento, a quién se les dijeron estas parábolas, porque esto nos ayuda a comprender. Entonces, Chuy, ¿me pudieras dar un contexto para ampliar esta parábola, ¿no? Sí. Bien, bueno, sí, de hecho lo platicamos un poquito antes, ¿verdad? Que esas parábolas nacen en respuesta a una pregunta que a Jesús le hicieron, ¿verdad? En ese capítulo 21, en los primeros versículos, podemos observar la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Sabemos que esa entrada era una entrada profética, ya se había profetizado que iba a entrar en un pollino, y Jesús, dentro de su ministerio, llegó el momento y llegó la hora donde se cumplió esa profecía. Y después de esa entrada que le denominamos entrada triunfal, pero fue la entrada que ya estaba profetizada anteriormente, después de ello menciona que hay una purificación, le llaman ahí, del templo, donde Jesús llega al templo, observa que en el templo ya se había convertido en un mercado rodante donde se vendían, se intercambiaban de repente lo que era para hacer las ofrendas. ¿Corrompido? Corrompido, exactamente, ya se había corrompido ese tema. Y Jesús, pues obviamente, al ser la casa de su padre, En el celo de... porque no era, o sea, él era el Dios al quien se adoraba, ¿verdad? Sabemos que Jesús era Dios, es Dios. Entonces, él llega a su casa y ve que nada que ver, ¿verdad? Entonces nada que, o sea, lo que se había dicho ya se había transcribizado bastante. Entonces, se enoja y pues Jesús se enoja. Es una cosa interesante, ¿verdad? Así es. Y saca el látigo y saca y tumba. Vámonos. Y obviamente no hubo mucha gente contenta, no hubo muchos likes en ese momento, no hubo caras rojas ahí, ¿verdad? Y después de ello sigue cuando Jesús observó una higuera que estaba bastante llena de hojas, y fue a buscar fruto y no lo encontró, ¿verdad? Entonces, en eso también la maldice, y dice que después se observa que la higuera estaba seca, incluso hasta las raíces. Esas tres situaciones hace que el pueblo se enoje, más los fariseos, los saduceos, los que eran los líderes religiosos de aquel tiempo. La autoridad. La autoridad, exactamente. Mira una palabra, la autoridad. La autoridad, y le reclaman a Jesús. Y le dicen: oye, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Así es. Y Jesús les dice: bueno, te voy a responder, pero te voy a hacer otra pregunta. Si tú me respondes la pregunta, yo te voy a contestar con qué autoridad hago esto. Y la pregunta, ¿cuál fue, Cheto? ¿El bautismo de Juan es del cielo, o de los hombres? o de los hombres? Entonces, ellos dijeron: si decimos que es del cielo, van a decir: luego, ¿por qué no obedeciste? Pero si decimos que entonces que es de los hombres, el pueblo se nos viene encima. Así es. Y dijeron: no, Jesús, pues no sabemos. Y Jesús dijo: pues yo tampoco te contesto con qué autoridad hago esto. Pero sí se los contestó con estas parábolas que vamos a ver de hoy, en toda esta nueva serie de parábolas que vamos a continuar. Vamos a conocer eso. Podemos decir que en ese momento había una falsa autoridad. No lo del título, porque el título lo tenían sumos sacerdotes, fariseos, escribas, políticamente hablando, de todo, ¿no? Pero en el ejercicio podemos decir que había una falsa autoridad.
que se sintió ofendida, que se sintió pisoteada, que se sintió ignorada, que se sintió demeritada, todo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo planteas así, de que, bueno, vamos a demostrar cuál es la verdadera autoridad, que es lo principal, ¿no? Una falsa autoridad, cuando es cuestionada, inmediatamente brinca y salta y tal como fue el caso, ¿no? Entonces, Cheto, ¿qué te parece? Perdón, ¿vas a decir? Sí, no, bueno, te voy a comentar de que ellos podían sacar sus credenciales. Ah, sí. ¿Verdad? Decir, oye, espérate, Las la investiduras. aquí está, yo fui nombrado en tal fecha y bajo tal persona. Y mi genealogía Sí, me respalda, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir con qué autoridad Ajá. yo le puedo decir a la gente qué hacer. ¿Y tú cuál era tu autoridad? No, y ya lo había dicho Jesús. Varias veces, pero no le habían creído, porque Jesús ya les había dicho que él era el Mesías prometido, que él era el Hijo de Dios, pero pues ellos no lo reconocieron. Así es. Estaba lo que es, la verdad no peca, pero incomoda. los tenía fritos en esa. ¿Esa qué es? con Primera de Cheto, ¿verdad? Muy bien, no, sí, así es. Y bueno, pues vamos a, Cheto, ¿qué te parece si después de esta frase tan impactante, nos ayudas leyendo esta parábola, ¿no? Vamos a comenzar ahí otra vez del 21, capítulo 21, vamos del 28 al 32, por favor. Ok. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto, cierto, os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Perfecto, muchas gracias. Ya planteamos el contexto, estamos dando la introducción y vamos a hacer una pequeña pausa para ya entrar de lleno a desmenuzar cachito por cachito esta parábola. Ahorita regresamos. Entonces, Hey, ¿qué tal? Espero que te esté gustando este video y que sea de bendición para tu vida. Solo para recordarte, tenemos escuela dominical todos los domingos de 10 a 11 de la mañana para jóvenes, niños y adultos. Te esperamos. Listo, pues regresamos después de esta pequeña pausa y ahora sí vámonos de lleno a esta parábola. Yo creo que es algo que ustedes, pues ya que como padres lo han vivido, ¿no? Con sus hijos. A ver, necesito un favor o necesito algo o se han dado órdenes, ¿no? Indicaciones. No preguntan, ¿verdad? ¿Me pudiera? ¿No? Oye, necesito que vayas a la tienda, necesito que lo hagas el carro, necesito que... Pues todos ustedes ya pasaron por eso, ¿verdad? no, tú también. Ya al rato, si Dios quiere. Siendo hijo. Ajá, sí, de este lado también lo he vivido. Entonces, aquí lo importante es el resultado, el cómo se hicieron las cosas, si se hicieron las cosas. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Si hubo obediencia, yo creo que es una palabra clave. Obediencia ante, vamos a regresar a lo que comenzamos en la primera parte, ante la autoridad, que aquí nos dice que es el padre, ¿no? Que fue y dio, pues esas indicaciones, ¿no? Que era a trabajar en la viña, y qué atrevido, ¿no? El primer hijo, o sea, no sé qué ustedes qué harían o algo, oye, ve, no quiero trabajar, caray, ¿cómo responder así? O cuando a ustedes les tocó ser hijos, de que, oye, Sinceramente, ¿no? sí, o sea, pues, como que no habría un buen resultado ahí. Pero al fin de cuentas lo importante es que hay otra palabra clave en el 29, pero después arrepentido fue. Y yo creo que la Biblia nos habla que el verdadero arrepentimiento nos da fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a tomar decisiones las cuales se transforman en acciones. Y aquí es lo importante, ¿no? Entonces, arrepentido, pues no se quedó, ay, pues qué mal le contesté a mi papá, y ya. Pero no se haya enojado mucho. Así es, ya la otra ya le hago caso, ¿verdad? Bueno, para nosotros lo que es el Espíritu Santo que mora en uno, ¿verdad? Que te redarguye. Eso es. De lo que estás contestando a una autoridad. Entonces, el mismo Espíritu te dice, ¿verdad? Te redarguye y te dice: estás mal.
Así es. Aguas por ahí. Estás mal. Así Ahora, es. esta parábola realmente, las personas que intervienen son personas reales. Ujú. Vamos a decirlo así. Obviamente en el ejemplo no se mencionan nombres ni No. apellidos, pero son personas reales. Al final cierra la parábola mencionando quién fue aquel primer hijo, quien dijo atrevidamente, como tú lo mencionas, Redu, no. Pues aquí mencionan los publicanos y las rameras. Ujú. Los publicanos y las rameras, pues eran personas que definitivamente iban tras el pecado. Las rameras no eran necesariamente personas, mujeres que vendían ramas, ¿verdad? Ni andaban en la rama. Sí. Entonces, los publicanos eran odiados porque trabajaban para el gobierno romano, cobrando impuestos a los de Israel, Traicioneros. traicioneros. Ujú. Ellos pues, eran odiados, Despreciados. despreciados, igual que las rameras. Entonces, ellos son aquellos que dijeron, no vamos, no voy hoy a trabajar a la viña, pero se arrepienten. Ellos sí escucharon el bautismo de Juan, ellos sí escucharon al profeta que decía que iba a venir el siguiente, que no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y que anunciaba arrepiéntanse. Arrepiéntanse, y ellos se arrepintieron. Ajá. Los segundos eran los que estaban escuchando en ese momento, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos Perfectos, santos, puros. exactamente, que dijeron que sí, que cuando Dios les pidió que colaboraran en su reino, ellos dijeron, sí, vamos, pero, y recibían su nombramiento, ¿verdad? Ujú. Ellos Y su eran- función y todo. su función, y no dudo que a lo mejor en un principio sí querían hacerlo, pero realmente al final terminaban haciendo lo que ellos querían. No necesariamente, porque la pregunta fue muy precisa. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No la voluntad de la persona, sino de su padre. Y ellos al final, los saduceos, los fariseos, lo podemos ver en todo el Evangelio. Y ahorita estamos en el capítulo 21 de Mateo, pero Mateo en sus primeros capítulos podemos conocer a estos personajes donde ya habían hecho de la ley de Dios todo un ritual, que lo que importaba más era la ley que el Dios de la ley. Así es. Entonces, ellos al final no hicieron la voluntad de Dios. Las que sí hicieron son aquellos que la palabra secreta es que se arrepintieron de sus pecados. Fíjate que también para complementar esto que acabas de decir, en Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Definitivamente que pues, hay mucha gente mala, ¿verdad? Igual que ahorita, pero la diferencia es no quedarte malo, no quedarte reconociendo que eres malo, es arrepentirte. Y fue lo que dice Jesús aquí en la conclusión, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Es correcto. Entonces, es importante no solamente creer en Dios, no solamente, pues sí hay pecado, ¿no? Pues sí, soy pecador. Sí, pero arrepiéntete. O sea, esa es la invitación que nos hacen a todos, aunque seas fariseo, aunque seas escriba, aunque seas pastor, diácono, tesorero, lo que sea, arrepiéntete, ¿no? Otra vez, en obediencia a esa autoridad, yo creo que más que en obediencia a la autoridad, en amor a esa gracia, a esa misericordia, ¿no, Cheto? Que oyen, es que ahí es donde oyes Uh-huh. y obedeces. Exacto. Oyes, crees y obedeces. venderlas, así es. ¿Verdad? No es oyes y te niegas. Uh-huh. No haces la voluntad. Sin embargo, ahí estamos hablando de las rameras, de que escucharon y creyeron Cambiaron. y cambiaron su vida al escuchar a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Ujú. era el que iba primero. Uh-huh. Así es. Sí, el secreto está como mencionas tú, es la autoridad. Uh-huh. Cuando uno va manejando, sabemos que la autoridad es el tránsito. Y por ejemplo, uno que ya está más avanzado en días, Por no y decir. a lo mejor, sí, por no decir de la tercera edad, ves quizás a un policía de tránsito de 25 años, Ajá. y uno podría pensar, pues, ¿qué autoridad es esa? Uh-huh. ¿Qué me anda a mí diciendo? Y no reconocer yo su autoridad, pero su autoridad no se lo dan los años, se le dan su estudio, su tiempo que Su dedica, placa. su placa. Ujú. Eso es lo que le hace ser su autoridad, hacer mi Ujú. autoridad. Ujú. Y él si me hace la señal que me detenga,
Ahí voy a demostrar yo si lo reconozco como autoridad o no. Si me detengo, Ujú. es que estoy reconociendo que es la autoridad. Ujú. Y si no me detengo y voy, pues puedo ignorarlo, pero la consecuencia viene, ¿verdad? Haga venir la infracción después. La sanción por no haber reconocido la autoridad. Entonces, en este caso, A mí no me preguntan. a Juan vino con autoridad porque vino, sabemos que él también fue un milagro, su Así es. nacimiento, y él tenía la autoridad establecida por el mero, que era nuestro Padre Celestial. Y fíjate que un ejemplo práctico al leer esto, los que dicen que sí, los que dicen que no, ante un llamado, ante algo, yo creo que eso lo vemos todos los días en la iglesia, ¿no? Cuando se hace alguna invitación, ya sea evangelística, ya sea de consagración, ya sea de servicio, diferentes. Y a veces te preocupas, es que nadie levantó la mano, es que nadie se quiso involucrar, es que... Pero creo que lo más importante es cuando ya se hacen las cosas. Así es. Porque, o a veces al revés, cantamos victoria, ¿verdad? Mira todos los que dijeron que sí. Sí, pero verdaderamente importa el arrepentimiento y los frutos que vienen a surgir de esto, ¿no? Entonces, pues, ¿algún comentario final, Chito? Es que en eso que dices tú, que del arrepentimiento que hablas y ¿verdad? Que quien se convierta a Cristo y todo eso, mucha gente no lo expresa, pero hay gente, conozco gente que sí aceptaron a Cristo en su corazón y se van a sus casas, pero en dado tiempo, estas personas que se arrepintieron, que aceptaron a Cristo en su corazón, platican con aquella persona que hizo la invitación y comienzan a hablar con él. Pero uno de ellos estaba en un Potrero Redondo, que hace muchos años le predicaron el evangelio y aceptó a Cristo en el corazón. Nomás que decía este hermano que este predicador fue ya tarde en noche, ya estaba oscureciendo, y que hice la invitación que quiere aceptar a Cristo en el corazón, y él aceptó a Cristo, pero como estaba oscuro, No lo vio. pero ni se acercó tampoco, ¿verdad? Pero él en sí mismo aceptó a Cristo y fue y oró a su casa y todo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, ¿verdad? Sino que llegó el tiempo y después dijo, expresó que él sí había aceptado a Cristo. Inclusive, se hizo pastor. Nuestro hermano Juan Beltrán nos hablaba de su conversión que tuvo, y bendito sea el Señor, ahorita ya está en su presencia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Chuy, comentario final. Bueno, pues dos cosas, ¿verdad? Son dos personas, la que hace la voluntad y la que no hace su voluntad. Tenemos ahí cómo hacerlo, estamos todavía en tiempo y la invitación es hacer la voluntad del Padre. Esa es la invitación, arrepentirnos, creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y trabajar en su ministerio, ¿verdad? Y la segunda es que no se pierdan el próximo episodio porque vamos a tocar unas palabras muy interesantes. Así es. Bueno, pues muchas gracias, les agradecemos por estar con nosotros, por haber visto este capítulo. Recuerden compartirlo, es palabra de Dios lo que estamos hablando. Tal vez alguien está en alguna situación que mencionamos, compárteselo, ya sea en WhatsApp, Facebook, la liga, quien sea. Y también dale like para que recibas las notificaciones de todo el contenido que estamos generando. Este fue el podcast Nuevo Comienzo.